Esa mañana de primavera, cuando vi a mi hija sonreír con los labios pero no con los ojos, supe que algo terrible estaba pasando detrás de las puertas cerradas de su elegante casa. Las madres sentimos esas cosas. Las madres sabemos cuando una sonrisa es una máscara, y cuando el silencio esconde gritos que nadie más puede escuchar. Mi nombre es Carmen Valdivia. Tengo 57 años, y durante 3 años guardé silencio mientras veía a mi hija marchitarse como una flor sin agua. 3 años de domingos fingiendo que todo estaba bien. 3 años de abrazos que duraban demasiado porque ninguna de las dos quería soltarse. 3 años de preguntas que ella evadía, y respuestas que yo sabía que eran mentiras. Pero hay silencios que se rompen. Y cuando el mío se rompió, la vida de todos cambió para siempre. Esta es mi historia. Valentina nació en una noche de agosto, cuando el calor de Guadalajara era tan intenso que las sábanas se pegaban a la piel. Fue mi segunda hija, mi última hija. Desde pequeña tuvo esa luz especial, esa alegría que contagiaba a todos a su alrededor. Era la niña que organizaba fiestas de té para sus muñecas, la que cantaba mientras hacía la tarea, la que dibujaba corazones en las ventanas empañadas. Su hermana mayor, Luciana, era diferente. Más seria, más práctica, más parecida a su padre. Pero Valentina era puro corazón, pura emoción, pura entrega. Esa niña va a sufrir mucho en la vida, me dijo una vez mi madre, que en paz descanse. Las que aman demasiado siempre terminan rotas. Yo no quise creerle. Quise pensar que el amor de Valentina era su mayor fortaleza, no su debilidad. Qué equivocada estaba. Mi esposo, Aurelio, murió cuando Valentina tenía 19 años. Un infarto fulminante mientras manejaba hacia el trabajo. No hubo despedida, no hubo últimas palabras, solo una llamada del hospital y un mundo que se derrumbó. Valentina fue la que más sufrió. Ella y su padre tenían una conexión especial. Él la llamaba mi rayito de sol, y ella lo llamaba mi héroe. Cuando murió, una parte de Valentina murió con él. O eso pensé. Ahora entiendo que lo que murió fue su brújula, su norte, su referencia de lo que un hombre bueno debía ser. Porque 2 años después de la muerte de Aurelio, Valentina conoció a Rodrigo. Recuerdo la primera vez que lo trajo a casa. Era una tarde de octubre. Las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color, y había un olor a tierra mojada que llenaba el jardín. Rodrigo llegó con un ramo de flores para mí, y una botella de vino tinto. Tenía 32 años, 10 más que Valentina. Era alto, de hombros anchos, con ese tipo de sonrisa que parece sincera pero nunca llega a los ojos. Vestía ropa cara, reloj de marca, zapatos impecables. Mucho gusto, señora Carmen, dijo estrechando mi mano con firmeza. Valentina me ha hablado tanto de usted que siento que ya la conozco. Debía haber visto las señales desde el principio. Debía haber notado cómo sus ojos evaluaban todo, cómo su sonrisa aparecía y desaparecía como un interruptor, cómo Valentina lo miraba buscando aprobación antes de hablar. Pero no vi nada. O no quise ver. Rodrigo era arquitecto, dueño de su propia firma. Había estudiado en el extranjero, hablaba 3 idiomas, tenía un departamento en la zona más exclusiva de la ciudad. En papel, era perfecto. ¿No crees que es muy mayor para ti? Le pregunté a Valentina esa noche, después de que él se fue. Ella se rió. Mamá, tiene 32 años, no 50. Además, me encanta que sea maduro. Estoy cansada de niños que no saben lo que quieren. ¿Y él sabe lo que quiere? Sí, respondió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Me quiere a mí. Luciana, mi hija mayor, no estaba tan convencida. Ella vivía en Ciudad de México con su esposo y sus 2 hijos, pero venía a visitarnos cada mes. Hay algo en ese hombre que no me gusta, me dijo por teléfono una semana después. Es demasiado perfecto. Demasiado controlado. ¿Notaste cómo corrigió a Valentina 3 veces durante la cena? Solo fueron comentarios pequeños, respondí, aunque yo también los había notado. Los comentarios pequeños son los que más duelen, mamá. Son los que te hacen dudar de ti misma sin saber por qué. Debí haberla escuchado. Debí haber prestado más atención. Valentina y Rodrigo se casaron un año después, en una boda espectacular que él insistió en pagar completamente. La ceremonia fue en un jardín privado, con 200 invitados, orquesta en vivo, y un vestido de diseñador que costaba más que mi auto. Es demasiado, le dije a Valentina mientras la ayudaba a vestirse esa mañana. ¿No preferirían algo más íntimo? Rodrigo quiere que sea especial,
respondió ella, ajustándose el velo. Dice que solo nos casamos una vez y que tiene que ser perfecto. ¿Y tú qué quieres? Valentina me miró a través del espejo. Por un segundo, vi algo en sus ojos. Duda. Miedo. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Yo quiero lo que él quiere, mamá. Eso es lo que hacen las parejas. En la ceremonia, Rodrigo dio un discurso que todavía recuerdo. Habló de Valentina como si fuera un premio que había ganado, un trofeo que exhibir. Habló de cómo la había moldeado para ser la mujer perfecta, de cómo le había enseñado tantas cosas. Hubo aplausos. Hubo brindis. Hubo lágrimas de emoción. Yo solo sentí un escalofrío que no supe explicar. Los primeros meses del matrimonio fueron tranquilos. Valentina me llamaba casi todos los días, me contaba sobre su nueva vida, sobre los viajes que hacían, sobre los restaurantes elegantes donde cenaban. ¿Eres feliz, mi hija? Le preguntaba siempre. Muy feliz, mamá. Rodrigo me cuida mucho. Pero poco a poco, las llamadas empezaron a espaciarse. De todos los días pasaron a cada tercer día. Luego una vez por semana. Luego cada 2 semanas. Es que estamos muy ocupados, me explicaba cuando finalmente lograba hablar con ella. Rodrigo tiene muchos proyectos y yo lo ayudo con todo. ¿Y tu trabajo en la galería de arte? Silencio. Lo dejé, mamá. Rodrigo dice que no necesito trabajar, que él gana suficiente para los dos. Pero te encantaba ese trabajo, Valentina, era tu sueño. Los sueños cambian, mamá. Ahora mi sueño es apoyar a mi esposo. Colgué esa llamada con un nudo en el estómago. Mi hija, la que había estudiado historia del arte con tanta pasión, la que soñaba con tener su propia galería algún día, había dejado todo por un hombre que no necesitaba que trabajara. Llamé a Luciana esa noche. Te lo dije, mamá, respondió mi hija mayor con voz preocupada. Ese hombre la está aislando. Primero el trabajo, luego serán las amigas, luego nosotras. No exageres, Luciana. ¿Cuándo fue la última vez que Valentina salió con sus amigas? No supe responder. ¿Cuándo fue la última vez que vino a visitarte sin él? Tampoco supe responder. Exacto, dijo Luciana. Esto es solo el principio, mamá. Y va a ponerse peor. Un año después del matrimonio, Valentina vino a visitarme. Sola. Por primera vez en meses. Cuando la vi bajar de su auto, sentí que el corazón se me detenía. Había perdido peso. Mucho peso. Sus ojos, que antes brillaban con alegría, estaban apagados, hundidos. Caminaba encorvada, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Mi hija, la abracé en la puerta. ¿Qué te pasó? ¿Estás enferma? Estoy bien, mamá. Solo he estado haciendo dieta. ¿Dieta? Valentina, estás en los huesos. Rodrigo dice que me veo mejor así. Entramos a la casa. Le preparé su comida favorita, enchiladas verdes con crema, arroz rojo, frijoles refritos. Ella apenas tocó el plato. Come, mi hija. Necesitas alimentarte. No tengo mucha hambre, mamá. La observé durante toda la comida. Notaba cómo revisaba su teléfono cada 5 minutos. Notaba cómo se sobresaltaba cada vez que llegaba un mensaje. Notaba cómo sus manos temblaban cuando levantaba el vaso de agua. ¿Todo está bien con Rodrigo? Pregunté finalmente. Valentina levantó la vista. Por un segundo, solo un segundo, vi terror en sus ojos. Todo está perfecto, mamá. ¿Por qué preguntas? Porque te conozco, mi hija. Te conozco desde que estabas en mi vientre. Y sé que algo anda mal. Ella bajó la mirada. Sus manos apretaron la servilleta con fuerza. Solo estoy cansada. Rodrigo trabaja mucho, y yo trato de apoyarlo en todo. A veces es agotador. ¿Apoyarlo cómo? Ya sabes. Mantengo la casa impecable, preparo sus comidas, organizo sus eventos sociales. Él tiene muchas responsabilidades, y yo trato de que no tenga que preocuparse por nada más. Valentina, eso suena como que eres su empleada, no su esposa. Ella se rió, pero fue una risa vacía, sin alegría. Es lo que hacen las buenas esposas, mamá. Tú también lo hacías con papá. Tu padre nunca me hizo dejar mi trabajo. Nunca me hizo dejar de ver a mis amigas. Nunca me hizo. Me detuve porque vi cómo los ojos de Valentina se llenaban de lágrimas. Mamá, por favor. No quiero hablar de esto. Mi hija, si algo está pasando, puedes decírmelo. Yo siempre voy a estar de tu lado. Valentina me miró fijamente. Vi cómo luchaba consigo misma, cómo las palabras querían salir pero algo las detenía.
Todo está bien, mamá. Te lo prometo. Se fue 1 hora después. Rodrigo la había llamado 5 veces preguntando dónde estaba, cuándo regresaba, por qué no contestaba más rápido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cada detalle de la visita de mi hija, su cuerpo flaco. Sus ojos apagados. Sus manos temblorosas. Su sonrisa falsa. Y entonces lo supe. Lo supe con esa certeza que solo tienen las madres. Mi hija estaba atrapada. Y yo tenía que sacarla. ¿Alguna vez has sentido que alguien que amas está en peligro pero no sabes cómo ayudar? ¿Has visto cómo una persona se va apagando poco a poco frente a tus ojos? Cuéntame tu historia en los comentarios. A veces compartir el dolor es el primer paso para sanarlo. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a Valentina, notaba algo nuevo. Un moretón en el brazo que ella explicaba cómo me golpeé con la puerta. Una cortada en la mano que era un accidente cocinando. Ojeras que solo era insomnio. Luciana vino a visitarme en diciembre. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde había crecido jugando con su hermana, y hablamos durante horas. Mamá, esto ya no es normal, dijo Luciana con firmeza. Valentina me bloqueó en WhatsApp. ¿Qué? ¿Por qué? Porque le mandé un artículo sobre violencia doméstica. No le dije nada, solo le mandé el artículo. Y al día siguiente estaba bloqueada. Tal vez fue un accidente. Mamá, por favor. Deja de buscar excusas. Rodrigo la tiene completamente controlada. No puede hablar con nadie sin su permiso. No puede salir sin su permiso. Probablemente no puede ni respirar sin su permiso. ¿Qué quieres que haga, Luciana? No puedo obligarla a dejar a su esposo. No, pero puedes empezar a documentar todo. Cada moretón que veas, cada excusa que te dé, cada vez que él la llame controlando dónde está, todo. Me quedé en silencio procesando sus palabras. ¿Para qué? Para cuando ella esté lista para salir. Porque va a llegar ese momento, mamá. Siempre llega. Y cuando llegue, vamos a necesitar pruebas. Esa noche saqué una libreta vieja del cajón de mi escritorio. En la primera página escribí evidencias, caso Valentina. No sabía cuántas páginas llenaría. No sabía cuánto tiempo tomaría. Solo sabía que era el primer paso para salvar a mi hija. Enero llegó con un frío inusual para Guadalajara. Las mañanas amanecían con neblina y los jardines se cubrían de escarcha. Una mañana, mi teléfono sonó a las 6 de la madrugada. Era Valentina. ¿Mi hija? ¿Qué pasó? Escuché sollozos del otro lado. Mamá, ¿puedo ir a tu casa? Claro que sí. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en mi auto, afuera de mi casa. Rodrigo todavía está dormido. Tengo que irme antes de que despierte. Ven inmediatamente, mi hija. Colgó. Esperé los 20 minutos más largos de mi vida hasta que vi su auto estacionarse frente a mi casa. Cuando abrí la puerta, casi no la reconocí. Tenía el labio partido. Un ojo morado, marcas de dedos en el cuello. Dios mío, Valentina. La abracé con cuidado, sintiendo cómo temblaba en mis brazos. No quiero que me veas así, mamá. Ven adentro. Ven. La llevé a la sala, la senté en el sillón. Le traje hielo para el ojo. Mis manos temblaban de rabia, pero traté de mantener la calma. Cuéntame qué pasó. Valentina lloraba sin control. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos. Fue mi culpa, mamá. Yo lo provoqué. Nada justifica esto, Valentina. Nada. Él llegó tarde del trabajo. Yo le pregunté dónde había estado. Él dijo que no tenía que darme explicaciones. Yo insistí. Y entonces. No pudo continuar. Se derrumbó en mis brazos. Tomé mi teléfono y le saqué fotos. Al labio partido. Al ojo morado. A las marcas en el cuello. Valentina no protestó. Creo que estaba demasiado agotada para hacerlo. Vamos a denunciarlo, dije cuando terminé. No, mamá. No puedo. Valentina, mírate. Esto es violencia. Es un delito. Si lo denuncio, va a ser peor. Él tiene abogados. Tiene conexiones. Nadie me va a creer. Yo te creo. Pero tú eres mi mamá. Los demás van a decir que exagero, que seguro hice algo para provocarlo. ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? Silencio. Él, ¿verdad? Rodrigo te ha estado diciendo que nadie te va a creer. Valentina asintió despacio. Dice que tengo suerte de que él me aguante. Dice que ningún otro hombre me querría. Dice que sin él no soy nada. Eso es mentira, mi hija. Eso es lo que dicen los abusadores para mantenerte atrapada. Pero yo lo amo, mamá.
Esas palabras me rompieron el corazón, porque entendí que mi hija estaba tan perdida que ya no distinguía entre amor y abuso. Valentina se quedó conmigo 3 días. 3 días de comidas calientes, de té de manzanilla, de conversaciones suaves. 3 días de tratar de reconstruir lo que Rodrigo había destruido. Pero al cuarto día, él llegó. No tocó la puerta. La golpeó. Valentina. Sé que estás ahí. Sal inmediatamente. Valentina palideció. Todo su cuerpo se tensó. No abras, mamá. Pero él siguió golpeando. Valentina. No me hagas entrar a buscarte. Abrí la puerta. No iba a dejar que intimidara a mi hija en mi propia casa. Rodrigo estaba ahí, con su traje impecable y su sonrisa de depredador. Señora Carmen, qué gusto verla. Vengo por mi esposa. Valentina no quiere irse contigo. Con todo respeto, eso no es decisión suya ni suya. Es decisión de ella. Miré hacia atrás. Valentina estaba parada en el pasillo, temblando. Mi hija, tú decides. Si quieres quedarte, te quedas. Si quieres irte, te vas. Pero es tu decisión. Rodrigo caminó hacia ella, ignorándome completamente. Mi amor, sé que cometí un error. Estoy muy arrepentido. No va a volver a pasar, te lo prometo. Vamos a casa. Valentina lo miraba con ojos de animal asustado. Rodrigo, yo te compré un regalo. Está en el auto. Es el collar que viste el mes pasado, el que te gustó tanto. ¿Recuerdas? Sí, recuerdo. Vamos a casa, mi amor. Te preparo la tina con sales, te sirvo una copa de vino, y hablamos. Como adultos. Como la pareja que somos. Valentina me miró. Vi la batalla en sus ojos. La parte de ella que quería quedarse, que quería escapar, y la parte de ella que todavía creía que él podía cambiar. Mamá, voy a ir con él. Valentina, no tienes que hacer esto. Está arrepentido, mamá. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Cuántas segundas oportunidades le has dado ya? Silencio. Rodrigo tomó a Valentina del brazo. No con fuerza, no con violencia. Con esa posesividad que parecía cariño pero era control. Gracias por cuidarla, señora Carmen. Nos vemos pronto. Se fueron. Y yo me quedé en la puerta, viendo cómo el auto se alejaba, sintiendo que había fallado. Esa noche escribí todo en mi libreta. Las fotos del labio partido, del ojo morado, de las marcas en el cuello. La fecha. La hora. Las palabras exactas de Rodrigo. Y al final escribí: primera vez que Valentina vino a buscar ayuda. No será la última. Tengo que estar lista. Pasaron 3 meses. 3 meses de llamadas breves, de visitas vigiladas, de sonrisas falsas. Rodrigo había implementado nuevas reglas. Valentina solo podía visitarme cuando él estaba presente. Las llamadas tenían que ser en altavoz para que él pudiera escuchar. Es porque me preocupo por ella, me explicó Rodrigo un domingo durante una comida incómoda. Su familia tiende a llenarle la cabeza de ideas negativas. ¿Ideas negativas como qué? Pregunté tratando de controlar mi rabia. Como que yo soy un mal esposo. Cuando usted no sabe nada de nuestra vida privada. Sé lo suficiente. Rodrigo me miró con esos ojos fríos que me helaban la sangre. Señora Carmen, con todo respeto, usted no sabe nada. Valentina y yo tenemos nuestros problemas, como toda pareja. Pero los resolvemos juntos, en privado. Sin interferencias. Valentina estaba sentada entre nosotros, con la cabeza baja, sin decir nada. Mi hija, ¿tú qué opinas? Ella levantó la vista. Vi miedo en sus ojos. Rodrigo tiene razón, mamá. Todos los matrimonios tienen problemas. Estamos trabajando en los nuestros. Después de esa comida, Luciana me llamó furiosa. ¿Cómo puedes dejar que ese hombre venga a tu casa y te hable así? ¿Qué quieres que haga, Luciana? Si lo enfrento directamente, va a prohibirle a Valentina que me vea. Ya prácticamente se lo prohibió, pero todavía la veo. Aunque sea vigilada, aunque sea incómodo, todavía la veo. Y mientras la vea, puedo documentar. ¿Y hasta cuándo vas a documentar, mamá? ¿Hasta que la mate? Esas palabras me quitaron el sueño durante semanas. Abril llegó con lluvias intensas que inundaban las calles y un presentimiento oscuro que no me abandonaba. Una noche, mientras veía las noticias, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Carmen Valdivia? Sí, soy yo. Le hablo del Hospital Civil. Su hija Valentina Valdivia de Mendoza acaba de ingresar a urgencias. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está estable, pero necesitamos que venga lo antes posible.
Conduje al hospital como nunca había conducido en mi vida. Llegué en 15 minutos a un trayecto que normalmente tomaba 30. Cuando entré a urgencias, vi a Rodrigo sentado en la sala de espera. Tenía la camisa arrugada, el cabello despeinado, los ojos rojos. ¿Qué le hiciste? Le grité sin importarme quién escuchara. Fue un accidente, respondió él con voz temblorosa. Se cayó por las escaleras. Mentira. Tú la tiraste. Señora Carmen, baje la voz. Esto es un hospital. Una enfermera se acercó a nosotros. ¿Familiares de Valentina Mendoza? Soy su madre. Venga conmigo. Me llevó a una habitación donde Valentina estaba acostada, conectada a monitores, con un collarín en el cuello y el brazo izquierdo enyesado. Mi hija. Corrí hacia ella. Estaba consciente, pero apenas podía hablar. Mamá, susurró con voz débil. No fue su culpa. Yo me caí. Valentina, no me mientas. No ahora. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Estaba embarazada, mamá. 2 meses. Rodrigo se enteró y se enojó porque no le había dicho antes. ¿Estabas? Valentina cerró los ojos. Lo perdí. Me empujó y caí por las escaleras y lo perdí. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Dolor por mi hija. Dolor por el nieto que nunca conocería. Dolor por no haber actuado antes. La enfermera se acercó discretamente. Señora, necesito hablar con usted en privado. Salimos de la habitación. Los doctores notaron las lesiones de su hija. No son consistentes con una caída accidental. Hay marcas de forcejeo, moretones viejos que estaban sanando, señales de trauma repetido. Lo sé. Tenemos obligación de reportar esto a las autoridades. Ya llamamos a una trabajadora social. Gracias. Gracias por hacer lo correcto. Cuando regresé a la habitación, Rodrigo estaba ahí, sentado junto a la cama de Valentina, sosteniéndole la mano. ¿Qué te dijo la enfermera? Preguntó mirándome con sospecha. Nada que te importe. Todo lo que tenga que ver con mi esposa me importa. Tu esposa está en el hospital por tu culpa. Perdió un bebé por tu culpa. Y vas a pagar por esto. Rodrigo se levantó. Su expresión cambió de preocupación fingida a amenaza pura. Señora Carmen, tenga mucho cuidado con lo que dice. Tengo abogados muy buenos. Si intenta difamarme, la voy a destruir. No me das miedo, Rodrigo. Debería. Porque no tiene idea de lo que soy capaz. Valentina gimió desde la cama. Por favor, paren. No quiero peleas. Rodrigo volvió a sentarse, retomando su máscara de esposo preocupado. Tienes razón, mi amor. Lo siento. Es que tu mamá me provoca. Lo miré con todo el odio que podía contener en mis ojos. Y en ese momento tomé una decisión. Rodrigo iba a pagar. No sabía cómo, no sabía cuándo. Pero iba a pagar. La trabajadora social llegó al día siguiente. Era una mujer de unos 40 años, con anteojos y expresión seria pero amable. Se llamaba Patricia. Señora Carmen, necesito hablar con usted sobre la situación de su hija. Nos sentamos en la cafetería del hospital. Le conté todo. Desde el principio del matrimonio, los cambios en Valentina, las señales de abuso, la primera vez que llegó golpeada a mi casa, las fotos que había tomado. Patricia escuchó en silencio, tomando notas. ¿Tiene esas fotos todavía? Sí. Y tengo una libreta con fechas, descripciones, todo documentado. Eso es muy valioso, señora Carmen. Muy pocas personas piensan en documentar. Mi otra hija me lo sugirió. Ella trabaja en temas de género. Patricia asintió. El problema es que Valentina se niega a declarar contra su esposo. Dice que fue un accidente, que ella se cayó. Tiene miedo. Lo sé. Pero sin su testimonio, es muy difícil proceder legalmente. Podemos abrir una investigación, pero si ella lo defiende, ¿entonces qué hacemos? Esperamos, documentamos. Construimos un caso tan sólido que no pueda negarse. Y cuando Valentina esté lista para hablar, actuamos. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Patricia me miró con honestidad. Puede tomar meses. Incluso años. Las víctimas de violencia doméstica a menudo regresan con su agresor varias veces antes de salir definitivamente. Es un proceso. ¿Y mientras tanto? ¿La dejo ahí para que la siga golpeando? No, señora. Mientras tanto, usted mantiene la puerta abierta. Le recuerda que tiene opciones. Le demuestra que hay alguien que la ama incondicionalmente. Y documenta todo. Ya estoy documentando.
Entonces siga haciéndolo. Y cuando llegue el momento, vamos a usar todo eso para ponerlo tras las rejas. Valentina salió del hospital una semana después. Rodrigo la llevó a casa en su auto de lujo, con flores y promesas de cambio. Yo me quedé en la puerta del hospital, viéndola partir, sintiendo que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Luciana llegó esa noche desde Ciudad de México. ¿Cómo estás, mamá? Destruida. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde Valentina había llorado hace meses, y hablamos durante horas. No podemos esperar más, mamá. Tenemos que hacer algo. La trabajadora social dice que necesitamos el testimonio de Valentina. ¿Y si no lo da nunca? ¿Y si la próxima vez no llega al hospital? ¿Y si la próxima vez llega a la morgue? No digas eso. Es la realidad, mamá. Las estadísticas son claras. Las mujeres que sufren violencia doméstica tienen más probabilidades de morir a manos de su pareja que de cualquier otra cosa. ¿Entonces qué sugieres? Luciana me miró con determinación. Sugiero que dejemos de esperar y empecemos a actuar. Tú tienes evidencias. Yo tengo contactos. Vamos a construir un caso tan fuerte que no necesitemos el testimonio de Valentina. ¿Eso es posible? Es posible si encontramos a otras víctimas. ¿Otras víctimas? Mamá, los hombres como Rodrigo no empiezan siendo violentos de la noche a la mañana. Usualmente hay un patrón. Exparejas, exnovias, empleadas. Alguien más ha sufrido a manos de ese hombre. ¿Y cómo las encontramos? Luciana sacó su computadora. Ya empecé a buscar. Esa noche no dormimos. Luciana investigó todo lo que pudo sobre Rodrigo Mendoza, redes sociales, registros públicos, artículos de periódico. Y a las 4 de la mañana, encontró algo. Mamá, mira esto. Era un artículo de hace 5 años, de un periódico local de Monterrey. El titular decía, arquitecto acusado de agresión por exnovia. Cargos retirados. Leí el artículo completo. Una mujer llamada Carolina Fuentes había denunciado a Rodrigo por agresión física. Había fotos de sus lesiones en el artículo. Pero semanas después, ella había retirado los cargos sin explicación. Tenemos que encontrar a esta mujer, dije. Ya la encontré, respondió Luciana mostrándome un perfil de Facebook. Vive en Monterrey todavía. Trabaja en una escuela primaria. ¿Crees que hablará con nosotros? Solo hay una forma de saberlo. 2 semanas después, Luciana y yo viajamos a Monterrey. Habíamos contactado a Carolina Fuentes por mensaje privado, explicándole nuestra situación. Ella había aceptado reunirse con nosotras en una cafetería cerca de su trabajo. Carolina tenía unos 35 años. Era una mujer pequeña, de cabello oscuro y ojos que guardaban secretos dolorosos. Gracias por aceptar vernos, le dije mientras nos sentábamos. Cuando leí su mensaje, supe que tenía que hablar con ustedes, respondió ella. Rodrigo destruyó mi vida hace años. Si puedo ayudar a que no destruya la de otra mujer, lo haré. Carolina nos contó su historia. Había salido con Rodrigo durante 2 años. Al principio todo era perfecto, regalos, viajes, atención constante. Pero poco a poco, él empezó a controlarla. ¿Qué ropa usaba? ¿Con quién hablaba? ¿A dónde iba? Cuando intenté dejarlo, se puso violento, dijo con voz temblorosa. Me golpeó tan fuerte que tuve que ir al hospital. Lo denuncié. ¿Por qué retiraste los cargos? Carolina bajó la mirada. Me amenazó. Dijo que si seguía con la denuncia, iba a destruir mi carrera, mi reputación, mi vida. Y lo habría hecho. Rodrigo tiene conexiones en todas partes. Pero ahora, ¿estarías dispuesta a testificar? Carolina nos miró fijamente. Sí. Estoy cansada de tener miedo. Si hay forma de detenerlo, quiero ser parte de eso. Regresamos a Guadalajara con una aliada. Una testigo. Una pieza más del rompecabezas. La trabajadora social Patricia se reunió con nosotras la semana siguiente. Esto es muy bueno, dijo revisando toda la información que habíamos reunido. Tenemos un patrón documentado de comportamiento violento. Tenemos una exvíctima dispuesta a testificar. Tenemos evidencia fotográfica de las lesiones de Valentina. Y tenemos el reporte del hospital. ¿Es suficiente para proceder? Es suficiente para abrir una investigación formal. Pero necesitamos más. ¿Qué más? Necesitamos que Valentina hable. O necesitamos que Rodrigo cometa un error tan grande que no pueda negarlo. El error llegó en julio, de la forma más inesperada.
Era un domingo caluroso. Yo había organizado una comida familiar por el cumpleaños de mi madre, que habría cumplido 85 años. Invité a Valentina, sabiendo que probablemente vendría con Rodrigo. Llegaron a las 2 de la tarde. Valentina traía un vestido largo que cubría sus brazos y piernas. Rodrigo traía su sonrisa de siempre. La comida transcurrió con tensión disimulada. Luciana había venido desde Ciudad de México. Mis sobrinos estaban ahí. Todos fingíamos normalidad. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Mi sobrino menor, Alejandro, que tenía 17 años y no conocía toda la historia, hizo un comentario inocente. Tía Valentina, ¿por qué ya no publicas nada en Instagram? Antes subías fotos muy padre de tus viajes. Valentina palideció. Es que ya no uso mucho las redes. Rodrigo, ¿tú le prohibiste usar Instagram? Preguntó Alejandro en tono de broma. Nadie se rió. Rodrigo miró a mi sobrino con ojos de hielo. Las redes sociales son una pérdida de tiempo. Valentina tiene mejores cosas que hacer. ¿Cómo qué? ¿Limpiar tu casa? Alejandro siguió bromeando, sin darse cuenta del peligro. Alejandro, ya basta, intervine tratando de calmar la situación. Pero era demasiado tarde. Rodrigo se había levantado de la mesa. Valentina, nos vamos. Pero apenas empezamos a comer. Dije que nos vamos. Valentina se levantó obedientemente, pero Alejandro, que todavía no entendía nada, hizo un último comentario. Qué intenso el marido, tía. Rodrigo se volteó hacia él. Y entonces, frente a todos, frente a mi familia entera, le dio una bofetada a mi sobrino. El sonido resonó en el comedor. Alejandro cayó hacia atrás, tumbando una silla. Hubo gritos. Hubo caos. Luciana corrió hacia Alejandro. Yo corrí hacia Valentina. Mi cuñado, padre de Alejandro, corrió hacia Rodrigo con los puños cerrados. Le pusiste una mano encima a mi hijo. Tu hijo me faltó al respeto. Es un niño. Tienes suerte de que no te rompa la cara ahora mismo. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa fría que conocía tan bien. Inténtalo. Tengo los mejores abogados de la ciudad. Te destruiré. Mientras el caos continuaba, saqué mi teléfono discretamente. Empecé a grabar. Rodrigo seguía gritando, amenazando, mostrando su verdadera cara frente a todos. Y yo lo grabé todo. Finalmente, Rodrigo agarró a Valentina del brazo y la arrastró hacia la puerta. Valentina, no tienes que irte con él, grité. Ella me miró. Y por primera vez en años, vi algo diferente en sus ojos. No era miedo. Era decisión. Mamá, dijo con voz clara. Llama a la policía. Rodrigo la miró incrédulo. ¿Qué dijiste? Dije que llame a la policía. Ya no más, Rodrigo. Ya no más. Rodrigo apretó su brazo con fuerza. Si me denuncias, te arrepentirás. Ya me arrepiento de muchas cosas. Pero no de esto. Y entonces, mi hija hizo algo que nunca olvidaré. Con la mano libre, le dio una bofetada a Rodrigo. No fuerte, no violenta, solo un gesto de liberación. Rodrigo perdió el control completamente. Levantó el puño para golpearla, pero mi cuñado lo detuvo. Entre él y Luciana lo sujetaron mientras yo llamaba a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Rodrigo todavía estaba gritando amenazas. Lo grabé todo. Cada palabra. Cada amenaza. Este hombre agredió a mi sobrino menor de edad, y ha estado abusando de mi hija durante años, les dije a los policías mostrándoles el vídeo. Rodrigo fue esposado y llevado a la patrulla. Antes de que cerraran la puerta, me miró con odio puro. Esto no se va a quedar así, señora Carmen. La voy a destruir. Pero yo ya no tenía miedo. Porque finalmente, después de 3 años de silencio, mi hija había hablado. Hay momentos en la vida en los que todo cambia en un segundo. Un segundo de valor. Un segundo de decisión. Un segundo en el que finalmente dices basta y el mundo entero se transforma. Para Valentina, ese segundo llegó en la comida familiar de julio, cuando miró a Rodrigo a los ojos y eligió la libertad sobre el miedo. Pero yo sabía que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, después de que la policía se llevó a Rodrigo, nos quedamos todos en mi casa. Valentina temblaba en el sillón, envuelta en una cobija a pesar del calor de verano. Alejandro tenía hielo en la mejilla donde Rodrigo lo había golpeado. Mi cuñado caminaba de un lado a otro, todavía furioso. ¿Cómo pudiste aguantar esto durante años? Me preguntó mi hermana, madre de Alejandro. ¿Cómo no nos dijiste nada? Porque Valentina me pidió que no dijera nada. Porque tenía miedo de empeorar las cosas. ¿Y documentar todo sin hacer nada te pareció mejor opción?
Era la única opción que tenía, respondí sintiendo cómo la culpa me apretaba el pecho. No podía obligar a mi hija a denunciar, no podía arrastrarla a algo para lo que no estaba lista. Solo podía esperar, y preparar todo para cuando ella decidiera actuar. Valentina levantó la vista. Mamá hizo lo correcto, dijo con voz ronca. Yo no estaba lista antes. Necesitaba llegar a este punto por mí misma. Luciana se sentó junto a su hermana. ¿Y ahora? ¿Estás lista ahora? Valentina asintió despacio. Estoy aterrada. Pero sí. Estoy lista. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, declaraciones en el Ministerio Público y llamadas interminables. Rodrigo había sido liberado bajo fianza al día siguiente de su arresto. Su familia tenía dinero, influencias, conexiones. Pero esta vez, había cometido sus crímenes frente a testigos. Frente a una cámara. La fiscal asignada al caso era una mujer de unos 45 años llamada Gabriela Ortiz. Tenía fama de ser implacable con los casos de violencia doméstica. Señora Carmen, me dijo en nuestra primera reunión, lo que usted hizo es extraordinario. Muy pocas personas documentan de esta manera. Solo hice lo que cualquier madre haría. No. La mayoría de las madres confrontan al agresor directamente, lo cual muchas veces empeora la situación. Usted fue estratégica. Paciente. Y eso va a marcar la diferencia en este caso. Le entregué mi libreta, las fotografías, los videos, todo lo que había reunido durante 3 años. También encontramos a una exnovia de Rodrigo que está dispuesta a testificar, añadí. Carolina Fuentes. Él la agredió hace 5 años, pero ella retiró los cargos por miedo. La fiscal revisó los documentos con expresión seria. Esto establece un patrón de comportamiento. Es exactamente lo que necesitamos. Valentina, sentada a mi lado, habló por primera vez. ¿Qué va a pasar con él? Con todo lo que tenemos, podemos acusarlo de violencia familiar agravada, lesiones, amenazas y agresión a menor de edad. Si logramos que Carolina testifique, podemos demostrar que es un delincuente reincidente. ¿Cuántos años podría recibir? Entre 5 y 12 años, dependiendo del juez. Valentina cerró los ojos. Vi cómo procesaba esa información. ¿Estás bien? Le pregunté. Es extraño, respondió ella. Una parte de mí todavía siente culpa. Como si yo estuviera destruyendo su vida. La fiscal la miró directamente. Valentina, usted no está destruyendo nada. Él destruyó su propia vida el momento en que decidió usar sus puños en lugar de sus palabras. Usted solo está exigiendo justicia. Las semanas siguientes fueron difíciles. Rodrigo había contratado a los mejores abogados de la ciudad, tal como había prometido. Intentaron de todo, descreditar a Valentina, cuestionar las evidencias, atacar el testimonio de Carolina. Pero nosotros teníamos algo que ellos no tenían, la verdad. Y la verdad salió a la luz de formas que nadie esperaba. Un día, Luciana me llamó con noticias urgentes. Mamá, tienes que ver esto. Llegué a su hotel donde se estaba quedando durante el proceso legal. Tenía su computadora abierta con varios documentos en la pantalla. Estuve investigando más sobre Rodrigo, explicó. Algo no cuadraba con sus finanzas. Dice que tiene una firma de arquitectura exitosa, pero no hay proyectos recientes a su nombre. ¿Qué encontraste? Luciana me mostró los documentos uno por uno. Su firma está en quiebra desde hace 2 años. No tiene contratos nuevos. Apenas tiene empleados. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para su estilo de vida? Luciana me miró con gravedad. De Valentina. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? Mira esto. Me mostró estados de cuenta bancarios. Transferencias mensuales de una cuenta a nombre de Valentina hacia una cuenta a nombre de Rodrigo. 30.000 pesos cada mes durante los últimos 2 años. ¿De dónde sacó Valentina ese dinero? De la herencia de papá. El mundo se detuvo. Cuando Aurelio murió, había dejado un seguro de vida dividido entre Valentina y Luciana. No era una fortuna, pero era suficiente para que ambas tuvieran seguridad financiera. Rodrigo la convenció de poner el dinero en una cuenta conjunta, continuó Luciana. Pero mira quién es el único con acceso a esa cuenta. El nombre en los documentos era claro, Rodrigo Mendoza. La estaba robando, susurré. No solo eso, mamá. Mira estos otros documentos. Luciana me mostró un contrato. Un préstamo por 500,000 pesos con la firma de Valentina, usando como garantía un terreno que había sido de nuestro padre.
El terreno de tu abuelo, dije sintiendo como la rabia me subía por el pecho. El terreno que papá le dejó a Valentina. Exacto. Y el préstamo está en mora. Si no se paga, Valentina pierde el terreno. ¿Ella sabe esto? No creo. Rodrigo probablemente la hizo firmar diciéndole que era otra cosa. Esa noche, con el corazón roto, le mostré todo a Valentina. Ella leyó los documentos en silencio. Sus manos temblaban. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo firmé eso, dijo señalando el contrato del préstamo. Rodrigo me dijo que era para renovar el seguro del terreno. Me dijo que era un trámite simple. Mi hija, él te engañó. Todo este tiempo pensé que me amaba. Pensé que sus celos eran porque me quería demasiado. Pensé que su control era protección. Valentina dejó caer los papeles sobre la mesa. Nunca me amó, mamá. Solo me usó. Para tener una esposa trofeo. Para tener acceso a mi dinero. Para tener a alguien a quien controlar. La abracé mientras lloraba. Pero estas lágrimas eran diferentes a las de antes. No eran lágrimas de víctima. Eran lágrimas de alguien que finalmente veía la verdad completa. Vamos a recuperar todo, le prometí. Cada peso que te robó. Cada mentira que te dijo. Vamos a hacerlo pagar por todo. La fiscal Gabriela agregó los cargos de fraude al caso. Ahora Rodrigo no solo enfrentaba acusaciones de violencia, sino también de delitos financieros. Sus abogados intentaron negociar. Ofrecieron que Rodrigo se declarara culpable de cargos menores a cambio de una sentencia reducida. La fiscal nos consultó. ¿Qué quieren hacer? Si aceptamos, él podría salir en 2 o 3 años. Si vamos a juicio, el riesgo es mayor, pero la posible sentencia también. Miré a Valentina. Esta era su decisión. Quiero ir a juicio, dijo ella con firmeza. Quiero que todos sepan lo que hizo. Quiero que no pueda esconderse detrás de sus abogados y su dinero. La fiscal asintió. Entonces vamos a juicio. El juicio comenzó en octubre, 3 meses después del incidente en la comida familiar. El juzgado estaba lleno, familiares, periodistas, curiosos. El caso había atraído atención mediática porque Rodrigo era conocido en los círculos de arquitectura de la ciudad. Valentina testificó el segundo día. Verla subir al estrado fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero también fue uno de los más orgullosos. Mi hija, la misma que hace meses no podía hablar sin temblar, se sentó frente al juez y contó su historia con claridad, con fuerza, con verdad. Habló de los primeros meses del matrimonio, de cómo Rodrigo había empezado a controlar todo poco a poco. Habló de la primera vez que la golpeó, de cómo ella se había culpado a sí misma. Habló del embarazo perdido, de las escaleras, del terror de despertar en el hospital sin su bebé. Habló del dinero robado, de los documentos que firmó sin leer, de cómo él la había manipulado para quedarse con todo. Y habló de la comida familiar, del momento en que finalmente encontró la fuerza para decir basta. ¿Por qué esperó tanto tiempo para denunciar?, preguntó el abogado defensor tratando de descreditarla. Valentina lo miró directamente. Porque él me había convencido de que nadie me creería. Porque me había hecho creer que yo era la culpable. Porque el abuso no solo deja marcas en el cuerpo, deja marcas en la mente que tardan mucho más en sanar. El abogado no tuvo respuesta. Carolina Fuentes también testificó. Contó su propia historia de abuso, de amenazas, de cómo había retirado los cargos hace 5 años por miedo. ¿Por qué decidió testificar ahora?, preguntó la fiscal. Porque cuando supe que había otra víctima, entendí que mi silencio lo había protegido para que siguiera lastimando mujeres. No podía vivir con eso. Yo también subí al estrado. Presenté mi libreta, las fotografías, los videos. Expliqué cada entrada, cada fecha, cada evidencia que había guardado durante 3 años. ¿Por qué documentó todo esto en lugar de actuar inmediatamente?, preguntó el abogado defensor. Porque conozco a mi hija. Sabía que si la presionaba, se alejaría más. Sabía que tenía que esperar a que ella estuviera lista. Y sabía que cuando ese momento llegara, íbamos a necesitar pruebas. El juicio duró 2 semanas. 2 semanas de testimonios, evidencias, argumentos legales. Rodrigo testificó en su propia defensa. Intentó presentarse como víctima, como un esposo incomprendido, como un hombre estresado que había cometido errores. Pero el vídeo de la comida familiar lo destruyó. El jurado vio cómo golpeaba a un adolescente por un comentario inocente. Vio cómo arrastraba a Valentina del brazo. Escuchó sus amenazas. No había forma de negar lo que todos habían visto.
El veredicto llegó un viernes de noviembre. Culpable de violencia familiar agravada. Culpable de lesiones. Culpable de amenazas. Culpable de agresión a menor de edad. Culpable de fraude. La sentencia, 10 años de prisión. Además, Rodrigo fue ordenado a devolver todo el dinero que había robado a Valentina. Sus propiedades serían embargadas para pagar las deudas. Cuando el juez dio el golpe final con el mazo, Valentina no lloró. Solo respiró profundo, como si finalmente pudiera llenar sus pulmones después de años de asfixia. Rodrigo fue esposado frente a todos. Antes de que se lo llevaran, me miró con odio. Esto no termina aquí, dijo. Sí termina, respondí. Termina hoy. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Valentina se mudó a mi casa mientras encontraba un lugar propio. Empezó terapia 3 veces por semana con una psicóloga especializada en trauma. Es difícil, me confesó una noche mientras cenábamos. A veces todavía escucho su voz en mi cabeza. Diciéndome que soy inútil. Que nadie me quiere. Que sin él no soy nada. Esas son mentiras, mi hija. Mentiras que él plantó en tu mente. Lo sé. Mi terapeuta me ayuda a identificarlas, a cuestionarlas, pero es un proceso largo. Tienes todo el tiempo del mundo. Valentina recuperó el terreno de mi padre gracias a la orden judicial. También recuperó parte del dinero que Rodrigo le había robado, aunque no todo. Pero lo más importante que recuperó fue a sí misma. Poco a poco, empecé a ver destellos de la Valentina que conocía. La que reía con ganas. La que cantaba mientras cocinaba. La que dibujaba corazones en las ventanas empañadas. Volvió a contactar a sus viejas amigas, las que Rodrigo la había obligado a abandonar. La recibieron con los brazos abiertos. Volvió a su trabajo en la galería de arte. Su antiguo jefe la recibió como si nunca se hubiera ido. Y un día, me mostró algo que me hizo llorar de alegría. Mamá, mira. Era su teléfono. Había publicado una foto en Instagram por primera vez en años. Era una foto del atardecer desde mi jardín, con un texto simple, nuevos comienzos. Tenía cientos de likes y comentarios de apoyo. Estoy orgullosa de ti, mi hija. No lo habría logrado sin ti, mamá. Sin Luciana. Sin todas las personas que creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma. Un año después del juicio, recibí noticias sobre Rodrigo. No las busqué. Llegaron solas. Una conocida que trabajaba en el sistema penitenciario me contó que Rodrigo no estaba pasando bien su tiempo en prisión. Los otros reclusos se enteraron de por qué está ahí, me dijo. En la cárcel, los hombres que golpean mujeres no son bien vistos. ¿Qué le pasó? Nada físico, pero está completamente aislado. Nadie le habla. Nadie se sienta con él. Pasa los días solo en su celda. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo sentí que el universo finalmente había encontrado su equilibrio. Rodrigo, que había usado el aislamiento como arma contra Valentina, ahora vivía exactamente lo que le había hecho a ella. Rodrigo, que había controlado cada aspecto de la vida de mi hija, ahora no controlaba nada de la suya. Rodrigo, que había amenazado con destruir a todos los que se le opusieran, había sido destruido por sus propias acciones. No necesitamos vengarnos. La vida se encargó de darle exactamente lo que merecía. ¿Alguna vez has visto cómo la justicia llega sin que tengas que buscarla? ¿Has sido testigo de cómo quienes causan dolor terminan enfrentando las consecuencias de sus actos? A veces no necesitamos hacer nada más que apartarnos, y dejar que el universo haga su trabajo. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que hay alguien ahí que entiende lo que significa esperar por la justicia. 2 años después de aquella comida familiar que lo cambió todo, mi vida es completamente diferente. Es un domingo de diciembre. El clima es fresco, perfecto para una reunión familiar. Estoy en mi cocina, la misma cocina donde Valentina llegó golpeada hace años, la misma cocina donde planeé cada paso hacia la justicia. Pero hoy no hay lágrimas. Hoy hay risas. Valentina llega con alguien nuevo. Un hombre llamado Daniel, maestro de historia en una preparatoria. Se conocieron en la galería de arte donde ella trabaja. Él fue a ver una exposición y terminó conversando con ella durante horas. Mamá, él es Daniel, me dice con una sonrisa que ilumina todo su rostro. Daniel me estrecha la mano con respeto, no con la firmeza excesiva de alguien que quiere imponer. Sus ojos son cálidos. Su sonrisa es genuina. Mucho gusto, señora Carmen. Valentina me ha contado mucho sobre usted. Cosas buenas, espero.
Solo cosas maravillosas. Dice que usted es la mujer más fuerte que conoce. Miro a mi hija. Ella me guiña el ojo. Luciana llega poco después con su esposo, y sus 2 hijos. Los niños corren hacia mí gritando abuela. Y me abrazan con esa alegría pura de la infancia. La comida transcurre entre conversaciones, chistes, recuerdos. Daniel encaja perfectamente. Es amable, respetuoso, genuinamente interesado en conocer a nuestra familia. Pero lo más hermoso es ver a Valentina. Cómo habla sin mirar a nadie pidiendo permiso. Cómo ríe sin contenerse. Cómo sus ojos brillan de nuevo con esa luz que Rodrigo había apagado. Después de comer, Valentina me ayuda a lavar los platos. Es un momento íntimo, solo nosotras dos. ¿Qué opinas de él? Me pregunta con nerviosismo. Me gusta. Pero lo que importa es lo que opines tú. Me trata bien, mamá. Me pregunta mi opinión. Me escucha cuando hablo. Cuando discutimos, porque si discutimos, nunca levanta la voz, nunca me hace sentir culpable. Nunca me amenaza. ¿Y cómo te hace sentir eso? Valentina se queda callada un momento. Al principio me asustaba. Estaba tan acostumbrada al caos que la paz me parecía sospechosa. Mi terapeuta dice que es normal. Que las personas que han vivido abuso a veces confunden la calma con aburrimiento. ¿Y ahora? Ahora entiendo que esto es lo que debió ser siempre. Que el amor no grita, no golpea, no controla. Que el amor es esto, poder ser tú misma sin miedo. La abrazo con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, mi hija. Gracias por no rendirte nunca, mamá. Gracias por esperarme. Esa noche, después de que todos se van, me siento en la sala con una taza de té de manzanilla. Pienso en todo lo que hemos vivido. En los años de silencio, de documentar, de esperar. En el dolor de ver a mi hija sufrir sin poder hacer nada. En la alegría de verla finalmente libre. Pienso en Rodrigo, encerrado en una celda, viviendo las consecuencias de sus acciones. No siento odio hacia él. Ya no. Solo siento alivio de que ya no puede lastimar a nadie más. Pienso en Carolina, la exnovia que tuvo el valor de testificar. Hace poco supe que ella también encontró la paz. Se casó con un buen hombre. Tiene una hija pequeña. Está sanando. Pienso en la trabajadora social Patricia, en la fiscal Gabriela, en todas las personas que ayudaron a que la justicia se hiciera realidad. En la red de apoyo que se tejió alrededor de mi hija cuando ella no podía sostenerse sola. Y pienso en mí. En la madre que fui, que soy, que siempre seré. Aprendí que proteger a alguien no siempre significa actuar de inmediato. A veces significa esperar, documentar, preparar. A veces significa tragarse la rabia y el miedo para poder pensar con claridad. A veces significa confiar en que llegará el momento correcto. Y cuando ese momento llega, actuar sin dudar. Saco la libreta vieja del cajón donde la había guardado. La misma libreta donde documenté cada evidencia durante 3 años. La abro y leo cada página. Cada fecha. Cada descripción. Cada fotografía pegada con cuidado. Y al final, escribo una última entrada. Diciembre. 2 años después del juicio. Valentina está en paz. Tiene un trabajo que ama, amigos que la apoyan, una familia que la protege. Está conociendo a alguien nuevo, alguien que la trata con respeto. Rodrigo cumple su sentencia en prisión. Su empresa quebró. Su reputación está destruida. Su familia lo abandonó. La justicia no siempre llega cuando queremos. Pero siempre llega. Esta libreta ya cumplió su propósito. Ya no necesito documentar nada más. Ahora solo necesito vivir. Disfrutar de mi hija sana y feliz. Esperar a los nietos que algún día llegarán. Regar mis plantas. Cocinar los domingos. Ser simplemente una madre que hizo lo que tenía que hacer. Y que lo haría 1000 veces más. Cierro la libreta. La guardo en el cajón. Y cierro el cajón con llave. Porque esa historia terminó. Y ahora empieza una nueva. Unos días después, Valentina me cuenta algo que me llena de esperanza. Mamá, ayer pasó algo en la galería. ¿Qué pasó? Una mujer joven se me acercó después de una exposición. Me dijo que había leído sobre mi caso en el periódico. Me dijo que ella está pasando por algo similar con su novio. ¿Qué le dijiste? Valentina sonrió. Le dije lo que tú me dijiste a mí tantas veces, que no está loca. Que no es su culpa. Que merece respeto. Y le di el número de la trabajadora social Patricia. ¿Te hizo caso? No sé. Pero vi en sus ojos que algo cambió. Algo pequeño, pero importante. Como una semilla que se planta y que algún día va a crecer.
Tomé la mano de mi hija. Eso es lo más valioso que puedes hacer, mi hija. Compartir tu historia para que otras mujeres sepan que hay salida. Lo aprendí de ti, mamá. Tú nunca dejaste de creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. 3 meses después, Valentina me dio una noticia que me hizo llorar de felicidad. Mamá, Daniel me pidió que me casara con él. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí. Pero le dije que quería una boda pequeña. Íntima. Solo familia y amigos cercanos. Nada de ostentación. ¿Y él qué dijo? Dijo que lo que yo quisiera estaba bien para él. Que lo único que le importaba era que yo fuera feliz. La boda fue 6 meses después, en el jardín de mi casa. Valentina llevaba un vestido sencillo pero hermoso. Daniel la esperaba bajo un arco de flores que Luciana había decorado. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel dijo algo que nunca olvidaré. Valentina, prometo amarte sin intentar cambiarte. Prometo escucharte sin juzgarte. Prometo apoyarte sin controlarte. Prometo que en este matrimonio siempre serás libre de ser quien eres. Vi cómo los ojos de mi hija se llenaban de lágrimas. Pero eran lágrimas de alegría, no de miedo. Y cuando el juez los declaró marido y mujer, todos aplaudimos, reímos, lloramos. Porque finalmente, después de todo el dolor, mi hija había encontrado el amor verdadero. No el amor que destruye, sino el amor que construye. No el amor que aprisiona, sino el amor que libera. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, miro por la ventana de mi cocina. El jardín está floreciendo. Las rosas que planté cuando Valentina era niña siguen dando flores. Los pájaros cantan en los árboles. El sol de la tarde tiñe todo de dorado. Valentina y Daniel vienen a comer todos los domingos. A veces traen a amigos. A veces vienen solos. Siempre hay risas, siempre hay conversación, siempre hay amor. Luciana llama desde Ciudad de México varias veces por semana. Sus hijos ya son adolescentes. El mayor quiere estudiar Derecho. Dice que quiere ayudar a personas que han sufrido injusticias. No sé de dónde sacó esa idea. Y yo sigo aquí, en la misma casa donde crié a mis hijas, donde viví con mi esposo, donde documenté cada evidencia para salvar a Valentina. Sigo regando mis plantas. Sigo cocinando los domingos. Sigo siendo la madre que siempre fui. Pero ahora soy también algo más. Soy la prueba de que el amor de madre puede mover montañas. De que la paciencia puede ser más poderosa que la furia. De que la justicia siempre llega para quienes saben esperarla. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, quiero decirte algo. No estás sola. Nunca estás sola. Si alguien te hace sentir que no vales nada, está mintiendo. Si alguien te controla diciéndote que es por tu bien, está manipulándote. Si alguien te golpea y luego te pide perdón prometiendo que no volverá a pasar, va a volver a pasar. Pero hay salida. Siempre hay salida. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Documenta todo. Guarda las pruebas. Y cuando estés lista para salir, hazlo, sin mirar atrás. Porque del otro lado del miedo está la libertad. Y la libertad vale cada lágrima, cada noche sin dormir, cada decisión difícil. Hace unos días, Valentina me hizo una pregunta. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de esperar tanto? ¿De no actuar antes? Lo pensé durante un momento. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. A veces el miedo era tan grande que quería confrontar a Rodrigo directamente, llevarte a la fuerza, hacer algo, lo que fuera. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque sabía que si te obligaba, te perdería. Sabía que tenías que llegar a la decisión tú misma. Sabía que mi trabajo no era salvarte, sino estar lista para cuando tú decidieras salvarte. Valentina me abrazó. Gracias por confiar en mí, mamá. Aunque yo no confiaba en mí misma. Siempre voy a confiar en ti, mi hija. Siempre. Esa noche, antes de dormir, recé. No por venganza, no por odio. Recé por todas las Valentinas del mundo, por todas las mujeres atrapadas en relaciones que las destruyen. Recé por todas las madres que están documentando en silencio, esperando el momento correcto. Recé por todas las Carolinas que tuvieron el valor de testificar. Y recé por todas las hijas que algún día encontrarán la fuerza para decir basta. Que encuentren su voz. Que encuentren su fuerza. Que encuentren su libertad. Porque al final, esa fue la verdadera lección de esta historia. No fue que Rodrigo recibió su castigo. No fue que la justicia finalmente llegó. La verdadera lección fue que mi hija,
La misma que había perdido su luz, la recuperó. Que la mujer que había sido destruida se reconstruyó más fuerte que antes. Que el amor verdadero existe y que siempre vale la pena esperar por él. Yo solo le enseñé una lección, dijo Rodrigo aquella noche, creyendo que tenía el poder. Pero la lección la aprendimos todos. Y la más importante fue esta: nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a apagar la luz de otra persona. Y cuando alguien lo intenta, siempre habrá una madre, una hermana, una amiga, dispuesta a defender esa luz hasta el final. Gracias por escucharme hasta aquí. Esta fue mi historia. La historia de cómo una madre esperó 3 años para salvar a su hija. La historia de cómo una mujer encontró la fuerza para escapar. La historia de cómo una familia se reconstruyó después de la tormenta. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces una historia puede cambiar una vida. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día una mujer, una lección de vida. Que Dios te bendiga. Y recuerda, siempre hay salida. Siempre hay esperanza. Siempre hay alguien dispuesto a tenderte la mano. Solo tienes que estar lista para tomarla. Hasta la próxima.